súper contento de estar aquí con todo el equipo de SEO Underground. Pues ya pasó un año completo desde la primera edición. Súper agradecido pues claramente con Antonio López, quien este año hace parte pues mucho más, de una forma mucho más directa dentro del evento. Hoy tenemos un tema súper interesante, súper inédito. Creo que muy pocas personas en muy pocos escenarios han hablado sobre el tema, y es de SEO para universidades, un tema que cada vez es mucho más recurrente, tal vez no en ponencias, tal vez no en eventos, pero sí hay cierto tipo de especialistas que cada vez empiezan a conocer más el tema, a entender más y a apoyar a las universidades en todo lo que tiene que ver con la generación de relevancia para universidades de distintos, digamos, programas académicos en distintas ciudades, etcétera. Entonces, esto va a ser una conversación. Yo estoy muy emocionado porque además voy a compartir con el equipo con el que trabajo todos los días desde hace más o menos 4 años. Entonces, súper contento de estar acá. Es una conversación más que compañeros, entre amigos. Entonces, voy a ir presentando a cada uno, los voy a traer. Voy a primero a presentar a Cristian Campo. Cristian Campo es uno de los líderes de SEO dentro de la agencia. Cristian pues ha desarrollado pues una carrera importante en los últimos 10 o 12 años dentro del mundo del SEO, para e-commerce, para un montón de proyectos personales y dentro de la agencia. Entonces, Chris, bienvenido. Estás en mute, por si acaso. Lo sabía. ¿Qué más, David? No, nada, con esa presentación creo que sobra. Muchas gracias. Y nada, ahorita compartir con los restos de compañeros. Dale con toda. Listo. Voy a traer a la segunda personita, una persona pues muy especial dentro del equipo, a Laura Gómez. Laura Gómez es una de las especialistas en contenido de la agencia, quien pues ha crecido mucho con el equipo, ha aprendido un montón. Yo creo que pues todos los que estamos viendo a Laura hoy aquí estamos muy contentos del crecimiento que ha tenido y después de todo el proceso, digamos, de trabajo que hemos tenido en los últimos años. Laura, bienvenida. Estás en mute también por si acaso. Hola, muchas gracias muchachos, estoy muy contenta de compartir este escenario con gente tan tesa, de verdad. Asusta un poquito, pero asumo el reto y vamos con toda. Ojalá que lo que tenemos para mostrarles les encante y les sirva. Listo. La tercera persona es un señor que conocemos de cariño como Julián Durango, el señor Julián Durango, quien es uno de los especialistas técnicos de la agencia. Julián pues también tiene mucho rato haciendo SEO, pues se ha especializado en, creería yo, por la experticia de Julián en todo lo que tiene que ver con link building y pues, SEO técnico. Julián, pues bienvenido. Gracias, David, por presentarme y un placer de veras estar con todos acá. Listo. Y el último, pues, el que nos acompaña del equipo, somos, pues, en esta presentación, pues, obviamente, pues, el equipo es mucho más grande. Nos acompaña un trotamundos, el señor Choc Peñalver. Choc Peñalver es, pues, tiene muchísimos años haciendo SEO. Nos los trajimos bueno, Fabio realmente se lo trajo de Cancún, que estaba haciendo SEO para varias cadenas hoteleras. Entonces, nada, Choc, bienvenido. Hey, David, bacán estar aquí en esta presentación donde vamos a compartir muchas estrategias importantes para los diferentes sitios web, para que puedan implementarlas y que pues tengan mucho éxito en sus estrategias SEO en general. Listo, súper. No, yo creo que pues para los que nos están viendo, al final la dinámica pues va a ser, cada uno va a presentar una parte importante de lo que pues impacta y es necesario, no solo en una estrategia de SEO para universidades, sino en general una estrategia de SEO. Y a partir de eso, al final vamos a conversar pues un poco más en detalle sobre los aspectos específicos de cada una de las estrategias y de cómo las implementamos a mediano pues, y largo plazo. Yo antes de darle la palabra pues, a cualquiera, pues yo creo que vamos a comenzar con Cristian. Voy a inicialmente yo voy a hacer pues, voy a agregar algunas cosas que están relacionadas con la importancia o 5 elementos que son súper importantes y muy relevantes al momento yo no sé si me escuchan con eco. Que me escuchan con eco, alguien tiene un eco, ¿cierto? Sí, creo que sí, se escucha un poco. No sé si pueden silenciar el micrófono todos. Listo, yo creo que era Cris. Entonces, hay 5 cosas súper importantes y que todos aquí, pues, los que estamos acá, hemos atravesado durante varios años para diversos proyectos y es
cómo primero se hace una estrategia SEO y número 2, cómo se hace una estrategia SEO para una universidad que tiene digamos, unas condiciones particulares y que tiene unas necesidades también particulares. Entonces, voy a agregar 5 cosas súper importantes. Número 1, el entendimiento de los objetivos del negocio. Yo creo que es repetitivo y parece en ciertas ocasiones monótono, pero créanme que un proyecto sin unos objetivos claros del negocio, es decir, de cara al cliente, pues al final hay mucha probabilidad de que sea un proyecto fallido, porque si hacemos una cantidad de acciones sin unos objetivos claros, probablemente no vamos a lograr lo que el cliente está esperando. Y yo creo que ese es el mensaje principal que yo quiero dar. Sé que hay distintas formas y no es igual hacer SEO para proyectos propios que cuando se es una agencia o un equipo in-house o cuando somos una agencia. Entonces, yo creo que lo primero es los objetivos del negocio y lo segundo, que pues yo aprovecho de felicitarlas a todos, a todo este equipo que está acá, porque el trabajo en equipo, yo sé que eso tampoco se habla generalmente, pero el trabajo en equipo, al hacer SEO, para mí, es una de las mayores complejidades que hay. ¿Por qué? Porque hay que coordinar a unos equipos, a una cantidad de personas, no solamente porque hay necesidades particulares, sino yo creo que el reto es cómo obtener lo mejor de cada uno y esas cualidades, esas habilidades, cómo enfocarlas o abordarlas en un proyecto particular. Yo creo que pues el trabajo de SEO no es sabérselas todas, sino cómo con lo mejor de cada uno podemos lograr resultados como los que van ahorita pues a mostrar ustedes. El número pues 2 o el número 3, todo lo que tiene que ver, analizar mi sitio web, entender qué tengo, cuáles son mis activos digitales, cuáles son mis falencias, cuáles son mis fortalezas. Diría que un punto también súper importante, claramente analizar la competencia, entender qué están haciendo los otros que yo hago o que yo no hago, qué puedo simular y qué no. Y como último punto es, creería yo y realmente considero que también requiere un gran esfuerzo y es cómo yo como agencia o mi equipo como agencia puede organizarse o cómo puedo organizarlo para organizar o ubicar perfiles, horas dedicadas, recursos de la agencia, recursos de la universidad. ¿Cómo puedo conjugar todas esas acciones para lograr un resultado a mediano y largo plazo? Que yo creo que ese es uno de los aspectos que al final podemos abordar y es esa ansiedad del SEO de que pues, no vemos resultados en el día a día. Y agrego un último puntico que tiene que ver con, creería que es como el tercero de los más relevantes y más complicados, y es cómo me coordino yo con mi equipo, con el cliente, sabiendo que estamos hablando en este caso de universidades, donde hay académicos, investigadores, divulgadores, personas que no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos directamente, equipos de mercadeo, profesores universitarios, equipos de TI, y hacer eso durante un año y medio, 2 años, de manera consecutiva, y lograr resultados positivos, pues realmente yo creo que por eso, pues yo creo que me siento muy emocionado, pero es porque al final es una felicitación a todo este equipo y además a todo el equipo que también es importante en una estrategia SEO, los accounts, los projects, los equipos de ventas, todas las personas que están involucradas en la operación. Entonces, nada, yo creo que si quieres, yo darle la palabra a Cristian, quien de manera pues inicial nos va a comentar de todo lo que tiene que ver con una estrategia SEO particular y cuáles son los primeros elementos en los que debemos trabajar para lograr resultados. Entonces, Cris, si quieres, comparte pantalla y nada, el escenario. Muchísimas gracias, David. Me dicen, porfa. Ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Está cargando. Está cargando. Démosle 2. Se queda cargando. No sé si quieres que yo comparta, porque no se ve la pantalla. Si quieres, voy a compartir yo y me dicen, por favor, si están viendo la... Voy a quitar tu pantalla, Cris, y voy a compartir yo entonces. Compartir pantalla, me avisan, por favor, cuando vean la pantalla. Voy a compartir en este momento. Entonces, me 2 segunditos, por favor. Y me avisan, porfa, si ven mi pantalla. Sí, ahí se ve.
Listo, súper. Entonces, nada, Cris, todo tuyo. Ok. Bueno, voy a explicarles cómo construir una estrategia SEO para universidades, ¿verdad? Contemplando inicialmente 4 pilares. 4 pilares que deben de impactar como un punto en específico la forma en cómo impactamos en ese negocio, ¿verdad? No solamente de cara a visibilidad, es decir, la forma en cómo generamos tráfico o cómo mejoramos algunas keywords, sino también en cómo generamos posibles oportunidades de conversión, en específico para aquellos programas académicos, ¿verdad? Teniendo como en cuenta ese objetivo y esa necesidad de negocio en cuanto a conversión, o sea, qué tanto le vamos a impactar al negocio con diferentes acciones, voy a comenzar a desglosar la primera, y es cuando hablamos de visibilidad. En ese momento es cuando tratamos de identificar cuáles son como los contenidos más relevantes dentro del sitio web, ya sea aquellos que respondan a noticias, a blogs, teniendo en cuenta de que pues, en una universidad día a día construyen mucho contenido. Entonces es importante como mapear cuál es el contenido como más relevante. ¿Listo? Y de ese mismo modo, como también hacemos match con aquellos contenidos científicos o académicos que genera la universidad, ya sea por portales externos. Entonces ahorita, de pronto Laura nos va a explicar cómo hacemos match entre esos 2 contenidos para generar un impacto mayor en visibilidad. El segundo, digámoslo así, el segundo pilar viene a ser la popularidad. Ayer lo hablaba Álvaro Peña un poco alrededor de link building o la forma como generamos backlinks y cómo la parte de popularidad puede impactar dentro de ese 50% de ese ranking de Webometrics. Webometrics es un ranking que mide la forma en cómo las universidades le dan divulgación tanto al contenido científico como académico. Entonces, ahí quiero que ahorita vamos a hacer push en cómo la forma de generar backlinks, que incluso pues ahorita también Antonio conversaba un poco de esa parte, impacta a darle mayor popularidad a las universidades y a mejorar como tal en ese ranking. Ese tercer pilar que viene a ser como uno de los que tiene mayor conexión con el negocio, que es la forma en cómo se generan esas conversiones. Entonces, en ese ejercicio, pues, en ese punto de visibilidad, nosotros clasificamos esos contenidos que son más relevantes, pero también identificamos cuáles son esas URLs de programas y cuáles de ellos nos generan hoy en día, pues, como una mayor conversión. Entonces, dentro de esos dos niveles, digámoslo así, velamos porque esos programas académicos tengan ese impacto que necesitamos en cuanto a conversiones y poder entregarle como ese insumo y sumarle a ese resultado que queremos para impactar el negocio. Y el último pilar, que es el cuarto, es transversal, digámoslo así, es cuando hablamos de medición, la forma en cómo empezamos a medir cada uno de estos puntos, no solamente el seguimiento de las visitas orgánicas, la volatilidad que pueden tener algunas keywords, sino también desde el impacto del negocio, cuánto les estoy entregando al negocio en conversiones semana a semana y también cuánto estoy mejorando esa autoridad de dominio en ese pilar de popularidad. ¿Listo? Que ahorita ya Chuck nos explica esa parte. Teniendo como en cuenta esos pilares, pasamos a la parte, digámoslo así, de poderles mostrar algunos resultados. Si querés, David, colabórame. Donde parte, digámoslo así, de esos resultados los vamos a mostrar desde el impacto de visibilidad, es decir, la forma en cómo mejoramos ese tráfico orgánico. Esa es una gráfica que representa el momento en el que adquirimos como tal el proyecto, ¿verdad? Y cómo pues mes a mes empezamos a incrementar en ese comportamiento de tráfico orgánico. Logrando una participación de alrededor de 105,000 visitas orgánicas. Eso va a ser representante, eso representa alrededor del 64%, sobre todo el tráfico general. Y voy a explicar cómo 3 push importantes dentro de ese resultado de visibilidad, y es, primero, ¿cómo lo logramos? Uno, la forma en cómo clasificamos esos contenidos, identificamos cuáles eran los más relevantes, levantamos algunas acciones desde mejoras on page y cómo exportamos, digámoslo así, o trajimos insumos de Google Search Console en cuanto a términos relacionados
para, digámoslo así, agregarlos a esas URLs, tanto de contenidos como de programas académicos, y reforzar desde la parte semántica cada una de esas URLs. Dale, si quieres, a la parte... Pero desde la parte, digámoslo así, de popularidad, quiero que vean cómo estos son como diferentes momentos de análisis, de seguimiento, en los que mapeamos, o para lo que nosotros era relevante, entender cuál era la evolución de la autoridad de dominio, ¿verdad? Del sitio, y cuál era ese comportamiento de dominios de referencia. Parte, digámoslo así, cuando arrancamos con el proyecto, incluso Antonio ahorita lo explicaba, comenzamos con un análisis previo y la identificación de algunos enlaces tóxicos, procedimos como tal a desindexarlos, y desde ahí comenzamos toda una estrategia de link building que ya ahorita vamos a abordar en ello, y cómo esa forma en cómo generamos enlaces, que en una universidad es importantísimo identificar, uno, la importancia o cómo es importante, digamos así, los aliados para generar esas alianzas y poder lograr entre ambos esos enlaces externos, y la forma en cómo construimos contenidos. Sabemos que si construimos un contenido relevante, interesante para el usuario, puede ser un contenido que fácilmente pueda en un futuro apoyarnos en esa forma de generar backlinks. Al final, nosotros velamos por mejorar esa autoridad de dominio, ¿verdad? Dos, la forma en cómo sumamos a esos dominios de referencia, y tanto esto, digamos, les impactó desde un punto al ranking de Webmetrics, cómo pasamos de una posición 81, ¿verdad?, a ubicarnos en una posición 29, a estar entre las 30 primeras universidades, mejorando como 52 puestos en Colombia. ¿Listo? Generalmente cuando hacemos SEO, y especialmente para universidades, ahí estamos hablando de sitios web de 100.000, 200 o 300.000 URLs. Entonces, en ese caso sabemos que hay complejidades porque hay dos ejercicios o en dos vías. El entender, auditar, clasificar URLs por tipologías, por segmentos, por tipos, y luego de eso hacer una comparación con las necesidades del negocio para saber qué tan relevante es o no una cantidad de URLs. Hablemos de por tráfico o por necesidad del negocio. Entonces, según eso, o según ese panorama, ¿cuál crees que es el punto inicial cuando tenemos sitios web tan grandes? Primero que todo, parte de lo que decías, identificar cómo hacer ese inventario, ese análisis de inventario URLs, ¿cierto?, para crawlear todo el sitio web y empezar a clasificarlo. De esa clasificación, empezar ya a identificar con diferentes métricas y herramientas, ¿cierto?, cuáles son esas URLs con mejor, digamos así, con mejor comportamiento en cuanto a impresiones, posición, ¿cierto? Y también qué tanto de esas URLs me están apostando a la conversión, ¿listo? Entonces, después de esa clasificación, porque empezamos, lo seguido es empezar a priorizar, ¿cierto? A enfocarme como en ese grupo o en ese escenario ideal de URLs que me puedan generar o apalancar, o en el que yo pueda apalancar una estrategia. Entonces, va a ser muy importante que siempre hablemos de cómo debemos de priorizar y enfocarnos, de ir a lo más genérico, identificar lo más específico y enfocarnos en esas URLs que mayor rendimiento estén dando y que mejor oportunidad nos puedan brindar de cara a alcanzar los objetivos del negocio. Listo, Cris, muchas gracias. Voy a aprovechar que ahora que hablas de eso, voy a agregar a Lauri para que hablemos un poco pues, de la relación que tiene eso con el contenido, y al final, que es uno de los elementos claramente más importantes y transversales dentro de una estrategia cuando estamos hablando de SEO para universidades. Entonces, yo voy a dejar de compartir, te voy a dejar para que compartas la presentación, Lauri, que tengas, y a partir de eso te hago una pregunta inicial, y es ¿cómo es abordar todo el contenido cuando se hace SEO para una universidad? Pues como lo decías ahorita, digamos hay gran producción de contenido y de diferentes tipos. Pues hay noticioso, hay contenido académico, hay contenido incluso transaccional dentro de las URLs que buscan que las personas se inscriban a los pregrados, posgrados o cursos. Y es como saberlo diferenciar y trabajar de la mano. Hablaré de eso más adelante. Y es como cómo se entrelazan los diferentes equipos que buscan los objetivos para las universidades. Entonces, es
como tener un equipo, hacer un solo equipo de los integrantes de las universidades que están trabajándole al tema y desde las agencias. Y a partir de eso, como revisar o crear contenido que esté, pues que los dos equipos estén de acuerdo y que pues a través de eso ya medir y mejorar siempre los contenidos y saber diferenciar cada uno de ellos y el objetivo que tiene cada uno. Listo. Laura, entonces, nada, al final, para que también el público sepa, Cristian comentaba una parte inicial de la estrategia, entonces Laura le va a comentar cuál es el universo del ecosistema de lo que se hace cuando pues, estamos haciendo SEO para universidades y cómo organizar el contenido que tiene en el sitio web, obviamente promoverlo e impulsarlo mediante pues, distintas técnicas. Entonces, Laura, todo tuyo. Listo. Digamos que el tema del contenido transaccional y de pues, otros que se manejan en las universidades no difiere mucho de cómo se trata en otro tipo de negocios. Yo quisiera centrarme en esta presentación en el tema de la producción académica, cómo se enlaza esta producción o cómo se visibiliza a través de Google. Entonces quiero que lo pensemos o veamos el SEO para universidades como la mezcla de dos mundos. Entonces, por un lado tenemos a Google con las intenciones de búsqueda que tienen los usuarios, con su algoritmo, con sus propias métricas o las métricas que están asociadas a este. Y por otro lado tenemos la producción académica con sus objetivos, con su impacto social, con su rigurosidad. Entonces, al juntar estos dos mundos, lo que buscamos, como lo decía ahorita Cris, es darle visibilidad y autoridad a los sitios web de las instituciones de educación superior. Y a partir de eso, impulsar algo que en el mundo académico es importante y es el tema de los rankings. ¿Por qué esto adquiere tanta importancia dentro de este contexto? Pues resulta que esto les da estatus, les da credibilidad y confianza. Confianza para que las personas quieran inscribirse en estas universidades porque las ven como autoridades en determinados temas del conocimiento. Viendo todo este contexto y este panorama, desde el equipo de SEO, pues parte del que está acá, y otros que no estarán en esta presentación, evidenciamos que la producción académica de las universidades puede convertirse en un insumo muy valioso, muy importante, del cual podemos tomar para contestar las intenciones de búsqueda que tienen los usuarios en Google. Si bien esta producción académica no tiene el formato adecuado, no tiene la estructura y mucho menos el lenguaje, sí es un insumo importante. Entonces, partiendo de esta idea y sabiendo que no vamos a arrancar de cero, las temáticas a tratar dentro de las universidades, el contenido informativo, deben nacer entonces de las investigaciones. Entonces, tenemos las investigaciones y un ejercicio de divulgación académica que la universidad ha hecho seguramente pues previo. Partiendo de eso, agregamos elementos de SEO, que es la identificación de unas keywords relacionadas pues, a través de las herramientas que manejamos, y a partir de eso creamos un contenido no académico. Algunas universidades pues, ya implementan esta estrategia, crear un contenido no académico que enlace a las investigaciones. Sin embargo, pues, la diferencia de esta estrategia es que vamos a darle cuerpo a este contenido para que Google pueda rastrearlo y que realmente sea un contenido de valor, que tenga el lenguaje adecuado, que esté totalmente optimizado. ¿Qué es un contenido no académico? Pues sencillamente lo que todos conocemos como una entrada de blog. Entonces, para hacer esta estrategia de una forma organizada, lo que hacemos es generar un calendario de contenidos, como se manejan para otros tipos de negocios, y pues allí desplegamos las características que debería tener y cuál es el orden en que deberían ser publicados estos contenidos. A raíz de eso nos vienen otras preguntas, por ejemplo, la redacción y los enlaces. ¿Quién se va a encargar de la redacción y qué enlaces vamos a poner? O qué enlaces hacia qué vamos a llevar como el tráfico que logramos atraer respondiendo estas intenciones de búsqueda. Entonces, pues la primera la respondería ahorita acerca de quién se va a encargar de redactar esto y voy a pasar directamente a la segunda. ¿Qué es lo que queremos enlazar? Podemos enlazar, uno, las hojas de vida de los investigadores. Sin embargo, pues esto sería llevar tráfico a otro sitio web. En Colombia, por ejemplo, tenemos el tema del CBLAC. Segundo, tenemos contenido informativo del sitio web, enlazar un blog post con otro, que según la estrategia que estemos manejando puede funcionar. Y lo otro es tener un contenido transaccional enlazado a este contenido informativo que estamos proponiendo.
que también, según el tipo de estrategia que estemos manejando o el objetivo de negocio que tengamos, porque pues a pesar de ser una institución educativa, también tiene unos objetivos de negocio, entonces lo que hacemos es pues llevar tráfico hacia allá. Y finalmente, pues dentro de este tipo de negocio hay un factor diferenciador y es los artículos científicos. Entonces, ¿cómo darle relevancia a esos artículos científicos? Como lo decía ahorita Cris, digamos que toda la importancia o mucha parte de la estrategia en este punto en el que estamos con la universidad que estamos trabajando debería girarse a este tema de los artículos científicos, porque ya hemos trabajado otros y para permitirnos escalar muchas más posiciones en el ranking de Webometrics debemos mostrar que el contenido de la producción académica de esta universidad puntualmente tiene un peso dentro de determinado campo del conocimiento. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Volvemos al tema de vamos a relacionar dos mundos. Por un lado, el tema académico y por el otro lado, el tema de los contenidos. Entonces, acá vemos que Scopus es el representante de la academia, pues allí es, digamos, esta es una base de datos en el que pues, las universidades pueden depositar toda su producción académica, todas sus investigaciones, y en segundo lugar tenemos el plan de contenidos que pues muchos conocerán que se implementa para diferentes estrategias, ¿cierto? Entonces, empezando por Scopus, nosotros traemos a colación Scopus porque este es el que, digamos, se pondera para esa, pues dentro de Webometrics, que es ahora el ranking al que le estamos apuntando, pero podría ser otra. Y este tipo de plataformas también permiten observar algunas métricas. Estas que les presento acá, pues son algunas. Hay otras que tenemos ocultas porque no nos interesa evaluar ni hacerle seguimiento. Entonces, en este punto, lo que hacemos es elegir las que tengan un mejor comportamiento. Para este caso, hay una cifra que se llama impacto de la cita, que la pueden ver acá en la columna B. Y ese impacto de la cita tiene como límite inferior para determinar que una investigación tiene un alto impacto en determinado tema de conocimiento, en determinado campo del conocimiento, que es 1. Si está de 1 en adelante, esta investigación ha tenido un buen comportamiento. Como vemos, aquí elegimos algunas que tienen, están por encima de ese límite inferior. Y hay otro elemento aquí importante, que es las vistas de resumen. Creo que acá tengo una listica en la que dije que sí se puede. Listo, aquí está. Entonces, acá tenemos cuáles son las métricas a las que sí les podemos llegar a través, o las que sí podemos asociar. Hola. Pon la pantalla completa, porfa, la presentación, para que lo vean bien. Listo. Lo que pasa es que tengo que ir de documento en documento, pero listo, mientras explico esto. Listo, entonces acá tenemos los links externos que con la creación de un blog post, pues obviamente le podemos apuntar a este tema. Tenemos unas vistas de resumen y unas vistas generales. Aquí la que tiene más importancia es la vista de resumen. ¿Por qué? Porque resulta que para poder visualizar más al detalle las investigaciones y su contenido, necesitaríamos tener una cuenta en Scopus, por ejemplo. Y la mayoría de nosotros pues no contamos con esta, pero desde SEO sí podemos garantizar que lleguen hasta una visualización general de la investigación como tal, y esto ya nos sumaría a las otras métricas porque ayudaría al número de vistas y podríamos, pues personas que sí tengan acceso a la visualización completa de las investigaciones, obviamente pues ahí digamos que le haríamos el impulso para que puedan visualizar el resto del contenido. Listo, entonces, por ejemplo, acá, en la primera investigación que elegimos, digamos que tenemos un tema asociado con los químicos emergentes que pueden contaminar el agua, y para la keyword que elegimos para desarrollar un contenido no académico que pueda estar en Google es toxicología ambiental. Si vemos, es una palabra muy genérica, muy amplia, que no está, digamos, directamente relacionada con una keyword, bueno, sí está directamente relacionada, pero no es puntualmente la que el investigador ha elegido para que se referencie su contenido. Pero a partir de del despliegue de información y de responder algunas intenciones de búsqueda relacionadas con esto, podríamos enlazar un público, digamos, más perfilado para hacer una lectura mucho más profunda de estas investigaciones.
A partir de la elección de la palabra, lo que hacemos es, como les contaba ahorita, generar un plan de contenidos. Entonces, aquí lo pueden ver en la fila 4, no sé si lo ven bien. Me avisan si no. Hazle un poquito de zoom, si quieres. Ahí grandecito. Si quieres al propio documento, al propio del Creo que ahí. Ahí creo que se ve mejor, sí. Listo, entonces, por ejemplo, aquí en el tema de toxicología ambiental, le dejamos como expuesto a quien vaya a escribir toda la información necesaria para darle una buena estructura a su contenido. Le dejamos muy claro cuál es la intención de búsqueda que tiene el usuario, cuáles son las preguntas que podemos encontrar en Internet relacionadas, cuál es el formato que sugerimos, un título, de qué debería tratarse, las palabras semánticas y ya todo lo que tiene que ver con metatítulos y metadescripciones. Obviamente, quien vaya a redactar este contenido debe tener como un proceso de formación por el equipo SEO para que pueda comprender y aplicar este tema. Listo. Listo, Lauri. Hola. No, te iba a agregar antes de que siguieras, que me parece algo pues súper importante, y es cómo es el proceso, porque sabemos que es complejo conjugar a una cantidad de profesionales, investigadores, divulgadores en universidades para que puedan producir contenido, digamos, un poco más cercano con los usuarios, con una cantidad de elementos, keywords, semánticas, headings. ¿Cómo ha sido ese proceso y cómo crees que se puede lograr exitosamente? Listo, a eso iba. Resulta que nuestro trabajo como equipo de SEO y equipo de contenidos, incluso externo a las universidades, el propósito que tenemos ahí es, pues obviamente, según la visualización que tengamos del panorama general de las condiciones de la universidad y de sus objetivos, alinear al equipo de investigadores, al equipo de comunicaciones, al equipo de mercadeo de las universidades, para que tomen conciencia de la importancia como de ese impacto digital. ¿Y cómo logramos eso? Hablándole a las universidades, digamos, el lenguaje que más nos gusta a todos, y es el tema de los datos. Entonces, datos cualitativos y cuantitativos que, digamos que con un acompañamiento constante, con un proceso de evangelización, logremos estar todos como en sincronía. Es difícil y es una pregunta que se repite mucho. Es difícil, pero lo hemos logrado, lo hemos trabajado y empieza, digamos que lo difícil es empezar. Después de que se vean los primeros resultados, pues la universidad, el equipo de la universidad empieza a interesarse más y la producción empieza a ser más constante. O sea, empieza a tomar ritmo el tema de las publicaciones no académicas. Listo. Y ya, para cerrar ahí, David, como mi intervención, me gustaría pues recordar que estas estrategias para las universidades tienen diferentes frentes y que no podemos descuidar ninguno. El contenido informativo pues debe tener un enlazado, pues una estrategia de enlazado. No podemos descuidar el contenido transaccional, que es el que nos va a abrir las puertas para las conversiones, las inscripciones, los registros. Y obviamente, pues de lo que les acabo de hablar, que es los artículos científicos, la divulgación, el tema de las citaciones y los rankings dentro de este tema puntual que es el SEO para las universidades. Listo, Lauri, súper. Yo creo que hay un punto importante de aprovecho, es el elemento de lo que tiene que ver con el enlazado interno. Yo voy a aprovechar de invitar a Julián, que al final es uno de los pilares, y yo creo que por aquí llega el chat, vi una pregunta y está relacionada con un gran trabajo y un gran ejercicio que requiere esfuerzo, que requiere conjugarlo dentro de la estrategia, que es lo del enlazado interno. Entonces, Julián, ¿cómo es el proceso para el ejercicio de enlazado interno, particularmente cuando estamos hablando de una estrategia para una universidad? Y pues, bienvenido a escucharte a nosotros muy atentamente acá. Hola David, gracias por la presentación y les voy a compartir mi pantalla. ¿Listo? ¿Para qué compartir? ¿Me confirma si ya la estás viendo, David? Si la están viendo. Ya, listo. Listo. Entonces, bien chicos, hoy vamos a hablar un tema que es el interlinking o enlazado interno. Es
tema que a veces es un poco olvidado en muchos proyectos, pero tiene un gran valor y es muy importante. Cuando hablamos de enlazado interno, interlinking, no estamos hablando nada más que de todo ese entramado de enlaces internos que tenemos en nuestro sitio web y le permite tanto a usuarios como a los bots de Google, a los crawlers, navegar todo nuestro sitio web. Por ende, tiene unas connotaciones muy importantes para los usuarios por un tema de usabilidad, pues nos están dando la oportunidad de guiar al usuario hacia los lugares más importantes de nuestro sitio web. Y para los bots, porque pues simplemente le estamos diciendo al bot, mira, estas zonas de mi sitio web son las más importantes y las que yo quiero que rastreen. Así que pues aquí les voy a mostrar algunos beneficios, lo que les comentaba anteriormente por temas de usabilidad, para que el usuario pueda navegar nuestro sitio web y poderle dar pues como todo ese recorrido guiado por todos los temas que decíamos. Un tema de reparto de autoridad, eso es muy importante, siempre lo hemos dicho, antes de preparar una buena estrategia de link building debemos tener nuestro enlazado interno óptimo y así vamos a gastar menos en enlaces porque esa autoridad se va a repartir mucho mejor por todo nuestro sitio web. Aparte que si redireccionamos toda esa autoridad hacia un solo lugar, o sea, hacia una sola URL, Google pues puede llegar a premiarla porque le estamos diciendo, hey, esta zona de mi web es de gran valor, quiero que la visiten más veces que esta otra zona, que no es de mi interés, sino hace parte del core de mi negocio. También tenemos el tema de posicionamiento de keywords, el enlazado interno. Cuando utilizamos los anchors correctos, es una de las estrategias más eficaces que hay en la actualidad para rankear keywords que se están rezagando en segunda página. Ya se ha probado un montón de veces, lo hemos hecho un montón de veces y sé que todos los ponentes que han estado entre el día de hoy y ayer, he visto ejemplos de ellos que también lo han hecho. Y por un tema de mejorar el presupuesto de rastreo, pues todos sabemos Google es una empresa y como toda empresa necesita ser rentable. No podemos hacer que el bot de Google demore 1000 horas en nuestro sitio web porque no va a ser rentable, entonces nos van a comenzar a olvidar, ese presupuesto de rastreo va a comenzar a disminuir, entonces lo ideal es que todo ese entramado de enlaces esté bien tejido para que el bot vaya de manera ágil hacia las URLs que nosotros deseamos y así pues nos van a premiar mucho mejor en las SERPs. Muy bien, pues les voy a mostrar más o menos un ejemplo básico de cómo hacemos nosotros una estrategia de enlazado interno, en este caso para una universidad. Simplemente pues necesitamos definir cuáles son nuestras URLs money site, o sea, nuestras URLs que vamos a priorizar. En este caso solemos usar mucho Screaming Frog, simplemente pues nos vamos a configuración, incluir incluimos la subcarpeta, en este caso donde viven los pregrados porque deseamos hacerle fuerza, ponemos un punto asterisco, esto lo que le va a decir a Screaming es que oiga, solamente crawleme todo lo que vive en pregrado, no me traiga nada más del sitio web porque no me interesa. Entonces él aquí nos va a traer un listado de todos los pregrados de este sitio web. Una vez ya tenemos ese listado, tenemos que comenzar a pensar en una URL inicial. ¿Cuál es una URL inicial? Por lo general es una URL de contenido, se hace de blog, noticias o algún evento. ¿Qué es la que va a enlazar nuestro money site? En este caso, pregrados. Tenemos que elegir muy bien los anchor text. Cuando se trata de enlazado interno, a mí me gusta ponerme bastante agresivo con los anchors y me gusta utilizar keywords exactas para poderlas impulsar y keywords que tengan bastante tráfico. Aquí sí pues no uso mucha variación, me gusta ir por las keywords que son de una vez, o sea, al grano. Y la URL de destino que simplemente pues va a ser aquella URL que contiene esa keyword que deseamos posicionar. Yo aquí tengo un ejemplo de un enlazado interno que tenemos para uno de nuestros clientes que es una universidad. Como pueden ver, esto puede ser tan extenso o tan pequeño dependiendo obviamente pues de la envergadura del sitio web. En este caso aquí solamente tenemos listados unas cuantas URLs que son muy importantes para la universidad por un tema, digámoslo, económico. Entonces podemos ver que en la columna A tenemos todas esas URLs que les comentaba ahora, que son URLs iniciales, o sea, las URLs de contenido. Tenemos ya los anchor text totalmente definidos, como pueden ver son anchors de keywords totalmente exactas. La URL de destino, que son pues las URLs donde están estas keywords.
Y por último dejamos un capture que se vería algo como esto, por ejemplo, ingeniería mecatrónica, que esto es más que todo algo visual para el implementador, o como mandamos esto para los equipos internos de las universidades, sea mucho más fácil su implementación, y ya él sabe que acá donde está esto marcado, pues simplemente tiene que colocar un hipervínculo hacia donde se le mencionó y listo. Una vez ya realizado esto, en ocasiones mandamos a indexar otra de las URLs que están en este tema, otras veces simplemente lo dejamos que simplemente fluya y listo. Ahí hay un punto súper importante ahí, Julius, y es, pues sabemos que yo creo que es lo que más confunde en ciertas ocasiones, y es lo que tiene que ver con los anchor text. Yo Sí. sé que para mucha gente puede ser un dolor de cabeza la elección de los anchor text. Entonces, traigo una pregunta primero que hacían acá ahorita, creo que la hacía, voy a mostrarla. Pregunta primero, Daniela, ¿debería empezar haciendo enlazado interno o link building? Y luego de eso te hago una pregunta relacionada con los anchor text. No, primero debes empezar haciendo enlazado interno para organizar todo eso. Entonces, luego comienzas a hacer link building y así la distribución, digamos, el link UX de los enlaces externos que vas a traer a tu sitio web se va a distribuir mucho mejor que si simplemente comienzas a hacer link building así sin un enlazado interno óptimo. Vas a tener que invertir más. Listo. Y ahí te hago una pregunta entonces, ¿cuál crees, que es el top de los errores que se cometen al momento de hacer enlazado interno? ¿Cuál crees, cuál es tu top 3, top 4? No, pues el error más general al hacer enlazado interno y el que más, no más le hace daño, pero sí es un error muy genérico y se puede corregir muy fácil y los cambios se van a ver brutales una vez corrigiéndolos, es no elegir correctamente un anchor text. O sea, en enlazado interno son cosas de SEO page que nosotros mismos podemos controlar. Hombre, pongámonos agresivos y enlacemos las keywords exactas, que no, pues no nos va a pasar nada, no nos vamos a autospamear. Otro caso fuera que estuviéramos haciendo link building, pues tenemos que tener mucho cuidado con los anchor text y no nos vayamos a spamear pues nosotros mismos. Pero en este caso es más que todo la elección de los anchors, que elijamos exactamente la keyword o alguna de sus variaciones y listo. Yo te pregunto ahí, y ahora que lo mencionas, con respecto al miedo de elegir los anchor text, hay como, digamos, 2 o 3 bandos. El bando Sí. de los anchor text, pues, exactos. Otras personas, pues, digamos, son mucho más cercanas a anchor text, mucho más, llamémoslo, no sé, long tails o anchor text mucho más largos. Pero ¿cuál crees que es la balanza ideal en ese mundo? Y además, ¿cómo usar ahí Search Console para la obtención de esos anchors? Bueno, mira, es que la verdad es que no creo que exista una balanza en este mundo, porque tú lo que tienes que ponerte en perspectiva. Ponte a pensar, si estoy atacando una short tail, voy a enlazar internamente una short tail. Si estoy enlazando una keyword de cola larga, voy a enlazar una keyword de cola larga. Y pues obviamente Search Console juega un papel muy importante porque me va a permitir ir a rastrear qué keywords está rankeando cada una de esas URLs, incluso encontrar keywords de oportunidades que no tiene ese contenido y puedo agregar para hacer enlazado interno. Entonces me hace el contenido más semántico y me enriquece muchísimo más la información. Listo. Muchas gracias, Julio. Igual al final tengo 2 preguntitas más para que las conversemos. Yo le voy a dar paso a Choc Peñalver. Choc Peñalver es uno o es el líder de analítica dentro de la agencia. Yo voy a hacer un pequeño resumen. Al inicio, Cristian hablaba de la estrategia general, cuando hablamos de hacer una estrategia SEO, que es lo que pues yo creo que muchos ya conocen, que tiene que ver con entender los objetivos del negocio, analizar el sitio, clasificar las URLs, entender el comportamiento de esas URLs en analytics, sesiones, porcentaje de rebotes, si es importante, perfiles demográficos, datos de Search Console relacionados con clics, impresiones, CTR, posiciones. A partir de eso, clasificar una cantidad específica de URLs, darle sentido y comparar con las necesidades del negocio. Tenemos unas acciones que comentaba Laura que tienen que ver con contenido particularmente, unas de enlazado interno, que son de las que hablaba Julián, y luego de esa implementación de que ese carro empieza a correr, tenemos un momento pues, que es uno de los más esperados, que tiene que ver con la analítica, la medición de lo que estamos implementando. Entonces, yo voy a invitar a Choc
Peñalver. Choc Peñalver es el líder de analítica de la agencia y nos va a comentar, nos va a hablar acerca de cuál es, para este caso específico, para una universidad, yo creo que para cualquier estrategia de SEO, qué es lo más importante al momento de medir. Choc, bienvenido, ¿cómo vas? Bien, David, ¿cómo estás? David, ¿se ve la pantalla? No, todavía no, pero si quieres puedes ya poner la pantalla completa y ya yo te voy a dar entonces paso para que la compartas. Dice que está cargando. Entonces, nada, Choca, al final es conversar un poco acerca de la parte de medición, que sabemos lo importante que es, y quisiera que hablaras un poco acerca de lo que tiene que ver en este negocio de la medición, enfocada, pues ya como ya sabemos, a programas universitarios, que es donde está, digamos, la caja registradora de las universidades. Entonces, todo tuyo, Choc. Listo. Bueno, la medición para cualquier proyecto, ya sea pequeño o grande, es súper importante medir los objetivos de negocios para saber si estamos cumpliéndolos o no. Por ahí hay un dicho que dice, lo que no podemos medir no se puede mejorar. Entonces, de esta manera, siempre tenemos que tener muy importante todos los objetivos de negocios y en un dashboard o en diferentes tipos de analítica, medirlos y a ver cómo estamos impactando en el negocio. Para la medición, hay muchos programas, ya pueden ser pagos, gratuitos, pero en este caso nosotros decidimos enfocarnos en una herramienta muy poderosa, gratuita, que se llama Data Studio. Esta es una herramienta que nos lo ofrece Google. Nosotros con un correo electrónico podemos crear una cuenta para Data Studio y ahí ya podemos empezar a hacer mediciones completamente pues, gratuita con diferentes conectores como Search Console, Analytics, Google Spreadsheets y pues, un montón más. Lo bueno de esta herramienta es que también se puede compartir al cliente. El cliente puede empezar a tener como una interacción en tiempo real sobre las diferentes métricas que él quiere ver dentro del dashboard y hacer un seguimiento de a ver si está funcionando la estrategia o realmente no. Data Studio nos ofrece diferentes conectores, ya sean gratuitos o de pago. Los gratuitos tienen que ver con toda la rama de Google, como Google Analytics, Google Ads, Google Spreadsheet, BigQuery, en fin, todo lo que tiene que ver con Google es gratis. Si ya queremos otro tipo de conectores externos, existen herramientas como Supermetrics que ya tienen un costo adicional y pues, nos ofrecen esos conectores adicionales que podemos vincular dentro de Data Studio. Para en este caso en específico de las universidades, uno de los objetivos de negocio era ver toda la parte de orgánico y ver cómo se comportaba en este canal, para ver si realmente estábamos impactando, estaban las personas registrándose y estaban las personas realmente interactuando con la página. Entonces, Google Data Studio nos ofrece este tipo también de tópicos donde podemos hacer filtros. En este caso, creamos un filtro de solamente orgánico y nos ofrece todo este tipo de gráficos. Todos estos gráficos los podemos personalizar, los podemos empezar a crear de una manera muy, muy fácil. En este caso, en esta universidad en específico, empezamos a crear estos diferentes KPIs donde podemos ver exactamente cómo estamos ahora comparados con el mes anterior. Entonces, si vemos, podemos ver los usuarios nuevos, los que nos visitan recurrentemente, los visitantes nuevos, qué canales realmente ingresan al sitio web. Podemos ver también los dispositivos si realmente nos visitan desde móvil o desde desktop. Esto también es muy importante porque si tenemos una web donde las personas están ingresando por móvil y tenemos una web muy de escritorio, puede ser muy perjudicial para la conversión. En este caso está muy bien optimizada porque tenemos todo muy monitoreado, entonces súper bien. También podemos ver las ciudades de donde nos visitan, las URLs que más visita la gente, los diferentes tipos de programas. Por ejemplo, en este caso, si vemos las ciudades donde más nos visitan, si una universidad está, por ejemplo, en Barranquilla, en Cartagena, y nos visitan mucho Bogotá, podemos hacer algún tipo de promoción en Bogotá para que las personas se registren de forma virtual, o podemos hacer muchas estrategias para poder convertir a esas personas de otras ciudades y de una manera mucho más fácil porque tenemos toda la data y podemos ver exactamente cómo nos están visitando. En este caso, quisimos también ver
de cómo nos están visitando en el sitio web y cuáles eran las URLs de mayor importancia para el sitio. Entonces hicimos una especie de filtros donde podemos ver exactamente aquí, hicimos un dashboard donde tenemos Analytics y a Search Console. Si vemos en esta parte de arriba, aquí tenemos unas URLs muy importantes de negocio. Entonces aquí la estamos viendo día a día cómo se están comportando y si van pues aumentando en lo orgánico o no. Y aquí también vamos viendo cómo están en los rankings en el search, si suben, si bajan de posición. Y de esta manera también tenemos una monitorización. Si de pronto una URL muy específica de negocio está bajando, podemos atacarla directamente, de manera que podemos empezar a crear estrategias, como decía ahorita Julián, de interlinking, de link building, y de manera que ya la tenemos súper identificada y de esta manera podemos mejorar su ranking, mejorar su contenido y hacer un montón de estrategias para que estas URLs que son muy de negocio no bajen de su posición. Aquí también tuvimos un caso muy especial porque tuvimos que hacer una migración. Como una de las ponencias de ayer de Vero decía que la migración son unos procesos demasiado complejos. Entonces, aquí ya creamos un dashboard donde teníamos 3 meses, que fue el proceso que tuvo la migración, contra los 3 meses después de la migración. Y podemos tener todo monitoreado, donde vemos que realmente todo el proceso que hicimos de backend, de interlinking, de cambiar los links, de tener un buen contenido, de que todas las URLs redireccionaran a unas URLs muy específicas, estuviera todo muy en orden, y de esta manera podemos ver el éxito que ha tenido esta migración y no estar como a ciegas, sino ver qué está pasando dentro del sitio. Esto es súper, súper importante a la hora de empezar a hacer migraciones o cualquier objetivo que tenga esta universidad o el sitio web. También podemos hacer combinación de datos. En este caso quise hacer una combinación de datos entre la posición y las impresiones que tenía dentro de Google las diferentes URLs. Entonces podemos ver en este caso día tras día cómo las diferentes URLs están en una posición y van teniendo unas impresiones durante cada día, y vamos también traqueándolas para que no tengan ningún problema las páginas en los diferentes meses. Y también hice un traqueo de keywords donde también lo tenemos todo en filtros, donde por ejemplo en este caso solamente muestro posgrados, pero también tenemos pregrados, tenemos diplomados, tenemos cursos, y los tenemos todos en un dashboard donde vemos exactamente qué tipo de carreras son las que mejor están convirtiendo, cuáles son las que mejor están en buena posición, y de esta manera también estar muy pendientes de que no vayamos a tener ningún problema con estas URLs o estas keywords que son muy de negocio, y que todo esté en organización y poder convertir a las personas que ingresan a la página web por estas páginas. Y al final quisimos crear un traqueo de los formularios de los diferentes también tipos de carreras. Tenemos uno para pregrados, posgrados, también cursos, diplomados, y vemos exactamente cuántos envíos de formularios se han generado en cierto día comparado con el periodo anterior, con el mes anterior. De esta manera también, si tenemos un nuevo curso, si tenemos o queremos darle más fuerza porque este mes es el mes de, por ejemplo, de la contaduría, podemos darle más fuerza y podemos ver exactamente si ese tipo de carrera está convirtiendo, o si realmente necesitamos una estrategia adicional, o si realmente necesitamos hacer otro tipo de estrategia para convertir este tipo de carrera mucho más fácil, o qué tipo de estrategia debemos tomar. Por eso es muy importante, como tú dijiste al principio, David, trabajar en equipo, porque en equipo es que podemos construir este tipo de estrategias y que las universidades o los proyectos tengan un éxito a la hora de convertir, de generar leads, de que las personas realmente compren un servicio, y de esta manera lo podemos tener muy controlado y sabemos si está funcionando o no. Y el cliente puede ver exactamente cómo está funcionando todo este tipo de estrategias, porque ellos pueden ver exactamente cómo están funcionando los diferentes tipos de URLs, y de esta manera también nos puede hacer alguna estrategia, nos puede decir para poder pues, convertir mucho más este tipo de
de servicios hacia una estrategia digital. Listo. Y listo. Te pregunto, Choc, tú y yo hemos trabajado pues en bastantes proyectos y hay un componente importante de analítica, sea que es un sitio web que ya existe o un sitio web nuevo. ¿Cuál es tu recomendación inicial para establecer un plan de analítica, sea para una universidad o para cualquier tipo de negocio? Porque sabemos que hay como varios vicios. Número uno, querer medir todo y pues por recursos, perfiles, tiempo, pues es imposible. Entonces, ¿dónde crees que debe comenzar el plan de analítica y cuáles son tus top 3 consejos al hacer un plan de medición? No, es un plan de medición, es una conversación con el cliente. Y Sí. teniendo esta conversación con el cliente ya tenemos unos objetivos básicos donde tenemos ya saber qué vamos a medir. Por ejemplo, si un cliente te dice, por ejemplo, en este caso, yo quiero saber que los pregrados este tipo de carreras son los más importantes para nosotros, ya sabemos en analítica que específicamente vamos a crear un dashboard y vamos a hacer unos KPIs mensuales o trimestrales para saber si realmente podemos conseguir ese tipo de objetivos. Entonces, lo más importante es esa conversación con el cliente para saber qué realmente vamos a medir y no empezar a medir todo porque sí. Sí, yo creo que hay algo importante y yo creo que nos quedan como 2 minutos. Y lo comentaba ayer Juan González en relación con los sesgos de confirmación. Al final del ejercicio creo que es súper valioso entender realmente qué es lo que se quiere medir y saber más o menos qué se espera lograr, porque puede ser un problema gigante medir lo que no es. Entonces, nada, Choc, muchas gracias. Yo voy a agregar Fabio al Fabio. Parce, muy bien, súper bien. A Julián. Nada, agradecerle a todos. No sé si tienes algo más para agregar, Fabio. Parce, no, muy buena charla. Yo tengo aquí apuntadas dos preguntas. Una va para Julián y la pregunta es si se puede sobreoptimizar en el tema del lanzado interno y si podría ser penalizable. Hola. Hey, ¿qué más, chicos? No. Bueno. Perfecto. Parce, la verdad sí, obviamente todo es sobreoptimizable. No podemos llegar y coger un contenido y sacarle 500 enlaces externos. Porque obviamente internos, porque obviamente pues le vamos a restar mucho valor ya a ese contenido. Y de que si es penalizable o no, la verdad nunca me ha pasado, no creo que sea penalizable. Nunca me ha pasado, pero me lavo las manos aquí porque la verdad no me ha pasado. Tampoco lo he visto. Lauris, desde tu experiencia en la optimización de contenidos, sobre todo con el tema de las conversaciones difíciles con los investigadores y con el equipo de comunicaciones de la universidad, que de pronto no está metido en este tema de SEO, por aquí hay 2 personas que son de universidades. ¿Vos qué le recomendarías para alivianar esa relación entre un equipo y otro? Pues yo creo que, o sea, al principio las acciones que uno puede realizar son limitadas, pero si eso sale bien, como lo decía ahorita, si hay unos datos, si hay unos resultados, por mínimos que sea, que digamos sustenten la propuesta que uno está presentando, es mucho más fácil y tener como la claridad siempre del proceso, o sea, ser súper claros y súper honestos con los procesos, eso ayuda mucho y no dejar enfriar. O sea, como que les presenté la estrategia hoy y ya nos reunimos dentro de 3 meses para que los investigadores vean esto. No, tiene que ser como un trabajo constante, obviamente en la medida de lo posible y del tiempo que nos brinden, pero no dejar enfriar la cosa y sí, con datos hablarles con su lenguaje. Muy bien. Hay una última pregunta, David, pero no la entiendo muy bien. Pues vos que sos periodista digital, no sé qué, cocinero y todo lo demás. ¿Un periodista puede filtrar ese tipo de información y ser el redactor o necesariamente debe ser el investigador? Sí, creo que a lo que se refiere Alexandro ahí hay una cantidad de investigaciones científicas que tienen pues unas condiciones, unas formas y que esas condiciones o formas están establecidas para publicaciones en cierto tipo de revistas indexadas, etcétera. Y eso creo que lo vimos una vez con un proyecto y era el investigador puede hacer ese tipo de contenido optimizado bajo nuestras directrices,
o debería hacerla, por ejemplo, un periodista a quien se le entrega la publicación. Entonces, ahí empiezan a existir, digamos, uno pudiera decir, bueno, idealmente que el experto, que es la persona que conoce sobre el tema, sea quien, digamos, filtre esa información y la haga mucho más digerible a partir de unas necesidades. Ahora, que un periodista pueda organizar una publicación científica, hacerla respetando los parámetros del lenguaje, de la investigación, con unos parámetros SEO, pues no diría si todo se puede, todo es posible. Ahora, si se debe hacer o no se debe hacer, pues creo que va a depender de la dinámica que trabaje la universidad y la dinámica que trabaje, si es en el caso, pues una agencia. Entonces, en la Villa del SEO todo es posible. Laura tal vez puede... Yo estoy de acuerdo con Laura. Yo estoy de Sí. acuerdo con o sea, Laura no dijo nada, pero lo dijo todo. Y Laura es mucho más... Ayer lo dijo Lili por nosotros. De acuerdo. Sí, así No, es. es que Juan David va a intervenir, y Juan David es de la corte de que las personas son coachables, que son capaces de aprender casi todo lo que uno le proponga, pero no le puedes poner a un investigador científico acerca de la malaria durante los últimos 15 años, algo que un periodista va a desarrollar en 3 meses, por más papers que lea, por más investigaciones de palabras claves que haga, por más entrevistas que haga, no va a pasar. Entonces yo estoy con Laura en ese punto. Hay todo, pues, ahí todo va a depender, sí, digamos, de lo que se quiera lograr y pues claramente de lo que, digamos, las dinámicas, pero sí, en la Villa del Señor, la Villa del SEO y de todo. Entonces, y también en esa relación que hay con los investigadores, ellos prefieren como cuidar como desde dónde se enlazan sus investigaciones, y pienso que ellos también preferirían crear ese contenido, aunque tengamos que estar encima, aunque tengamos que hacer seguimiento, aunque después nos tengamos que sentar a incluir algunas keywords que se pasaron por alto y un montón de cosas, pues ese es el camino. Muy bien. Bueno, chicos, muy bien. Me gustó mucho la charla, la claridad. Laura, Cho, Julián, Cristian, David, muchas gracias. listo. Hombre, Gracias. gracias. Bueno, Sí. chao, chao. Chao. Chao.